Y entonces hacemos 8 y 23 de hoy, 25 de octubre de 2022. Comenzamos la clase en un contexto político-económico donde el dólar está a 4.975,20 centavos. De ayer estuvimos rondando los 5.000 pesos de los tontos gustados, compañeros. Chicos, pero bueno, estamos acá. No vamos a deprimirnos porque para eso hay otro espacio y nada. No vamos a hacer esas cosas. ¿Listo? En la sesión pasada nosotros habíamos empezado a explicar acerca del consentimiento. ¿Sí? Y habíamos dicho que el consentimiento en Colombia es previsto como un presupuesto estructural del contrato. Y como elemento estructural del contrato consiste en la sumatoria de voluntades del individuo, del ser humano, ¿sí? Con el propósito de llegar y engendrar consecuencias jurídicas, ¿sí? De engendrar por medio de, sí, de engendrar por medio de sus declaraciones, ¿sí? Engendrar derechos, obligaciones, etc. ¿Vale? La estructura del contrato, entonces, sin embargo, suele ser actualmente definida desde el elemento consentimiento, ¿sí? Porque cuando nosotros nos preguntamos al principio de esta asignatura, dijimos, bueno, ¿contrato qué es? Y dijimos en su momento, no, acuerdo de voluntades. Y el acuerdo de voluntades es el consentimiento, ¿sí? Es el consentimiento. Y el consentimiento versa sobre unos determinados elementos esenciales, que sí es muy importante, ¿sí? Pero muchas veces ese consentimiento no lo es todo en los contratos. Y esto pues para poder llegar y reafirmar el por qué el consentimiento no debe ser considerado como el elemento estructural de la relación jurídica contractual, sino la reciprocidad de las prestaciones en su momento. También habíamos indicado que el consentimiento fue abordado de una manera diferente en los grandes ordenamientos romanos germánicos, ¿sí? Por un lado el ordenamiento francés, por otro lado el ordenamiento alemán, ¿sí? En la medida que pues con esa evolución histórica que en su momento pues vislumbramos, ¿sí? Donde el consentimiento se entendió de una manera cristianizada en el medioevo para poder llegar y justificar el hecho de que los denominados nuda pacta o los simples pactos pudiesen también tener la fuerza vinculante de un contrato y por lo mismo tanto afirmar que el pacta sunt servanda, ¿sí? Nosotros también debemos llegar de que, pues, a decir que, bueno, por un lado en el derecho francés se afirmó que el simple consentimiento de las partes, o sea, la simple voluntad, el simple querer del individuo es más que suficiente para engendrar el contrato, para originarlo. ¿Listo? Mientras que por otro lado, en el derecho alemán, ¿sí? Con Federico Carlos de Savigny, habíamos indicado que no era necesario, o sea, que la voluntad no era tan del todo, o sea, la voluntad por sí misma no puede ser originadora de consecuencias jurídicas, sino que la forma, el concepto forma, no como la ritualidad necesaria que pues en otra época en el derecho romano era aplicada, pero sí como el instrumento por medio del cual esa voluntad se condensa, se materializa, se exterioriza, ¿sí? O sea, esa voluntad más esa forma resultan siendo trascendentales. Y este concepto nos permite entender
¿Por qué en la actualidad, y de una manera como que mucho más precisa, los actuales contratos se originan a partir a partir de una oferta y de una aceptación a esa oferta? ¿Sí? Que pues por demás, yo no sé si ustedes ya se vieron el video que yo en su momento les dije que por favor, no sé si se los vieron. No, no creo. No. Evidentemente no. Chicos, ese video hay que verlo porque entra en el parcial. ¿Listo? Y después de esta clase les voy a dar 15 días para que ustedes estudien para ese parcial. ¿Listo? Bueno. Resulta, pasa, acontece que en Colombia el concepto de consentimiento, por lo menos en materia comercial, el consentimiento se conforma por oferta y aceptación de la demanda, aceptación de la demanda, no, aceptación de la oferta, ¿sí? Que pues en su momento, pues bien, listo, o sea, no más que suficiente para entender que hay contrato. Pero hay veces que las operaciones se vuelven más complejas y por lo mismo y tanto oferta y aceptación es insuficiente y tiene que recurrirse a modelos como por ejemplo a intercambio de correspondencias, a intercambios de correspondencias precontractuales que sí, Chanaga, las cartas de intención hacen referencia a esos documentos precontractuales. ¿Listo? Oferta y demanda no es lo mismo. Oferta y demanda. Oferta y aceptación de la oferta no es lo mismo que las cartas de intención. ¿Listo, Andrea? No es lo mismo. Porque la oferta y la aceptación de la oferta son negocios jurídicos reconocidos por el ordenamiento en el sentido que, pues, o sea, van a engendrar una consecuencia. Listo, el uno está invitando al otro a llegar y negociar, ¿sí? Y el otro sencillamente está diciendo, sí, me gusta lo que estoy diciendo, hagámosle el contrato, punto. ¿Listo? Allí están los dos, esa sinergia de fuerzas, ¿sí? Sinergia de voluntades, ¿sí? Uno proponiendo y el otro aceptando lo que propone el otro. ¿Listo? Mientras que en las declaraciones, en las denominadas cartas de intención, nosotros estamos no frente a ofertas ni aceptaciones, sino a documentos que las partes intercambian, obviamente de acuerdo con la intensidad de la operación y pues el nivel que las partes tengan, ¿sí? ¿Sí? Y en ese sentido lo que se hace es expresar las partes. Bueno, tengo ganas de celebrar con usted, pero venga y de celebrar con usted un contrato. Tengo ganas, pero negociemos esos términos del contrato pues, para que de esa manera pues lleguemos a ese contrato. Y mientras que nos intercambiemos esas correspondencias, pues nosotros no nos vamos a ver obligados en el marco de un contrato, pero sí nos vamos a ver obligados a celebrar, a realizar negociaciones de buena fe. ¿Listo, Andrea? ¿Listo? Listo. Entonces, ocurre lo siguiente. Ese consentimiento versa por lo menos sobre el objeto del contrato, ¿sí? Que pues también se podría decir que versa sobre la misma prestación, crea la prestación, ¿listo? Pero entonces, a la prestación, perdón, del consentimiento está también el contenido del contrato. Y hay una relación entre todas ellas. Y contenido del contrato es lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy, pero vamos a mirarlo desde una perspectiva que se viene abordando desde la doctrina clásica y es en lo concerniente al negocio predispuesto y al negocio, al contrato negociado o el negocio paritario. ¿Listo? Negocio paritario y negocio predispuesto. ¿Listo? Ustedes tienen un contrato, ¿sí? Y el contrato tiene un objeto y es, bueno, nazcan obligaciones, dar, hacer, no hacer, obligaciones de medios, de resultados, obligaciones alternativas, ¿sí?
obligaciones facultativas, una otra la cosa, etc. ¿Listo? Cosa que pues ustedes ya vieron en Derecho Privado con el profesor Iván Reinel. Y ya. Pero también en el marco del contrato, los sujetos establecen las condiciones por medio de las cuales se va a materializar la finalidad del contrato, que no es ni más ni menos que la satisfacción del interés jurídicamente relevante de la contraparte. ¿Sí? La obligación tiene ese sentido, o sea, nace jurídicamente con el propósito de que, pues, de que Maritza se sea satisfecha por lo que yo haga, así como yo me veo satisfecho por lo que ella haga, punto. ¿Sí? El hecho es que esas prestaciones están determinadas por una serie de por las estipulaciones de las partes, ¿sí? Y están determinadas de tal suerte, que esas estipulaciones pues se convierten en de obligatoria observancia para el intérprete, para el juez, para llegar y entender en qué medida es que la obligación fue cumplida o no. ¿Listo? Y en ese sentido, nosotros entendemos, listo, el contenido del contrato no es ni más que, o sea, digamos que el modo, tiempo, lugar en que se va a realizar cada uno de los aspectos de la obligación, cada uno de los aspectos de la vida del contrato. El punto es el siguiente. Sí, o sea, es el contenido. El clausulado del contrato, pues digámoslo como que pecando un poquitico de reduccionistas, aunque pues para que seamos nosotros un poco más concretos, más directos, pues hagamos referencia a que se trate a ese clausulado del contrato. ¿Listo? En lo concerniente al contenido del contrato, el contenido guarda relación con una proyección de la autonomía privada, es la referente a la libertad para determinar libremente el contenido del contrato. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo estipular lo que a mí se me dé la gana, lo que yo quiera. ¿Sí? Lo que yo quiera, en principio. El punto entonces es hasta qué punto, digo, estoy cansado porque tenía ahorita la clase de notariado, entonces estoy cansadito. ¿Sí o no, Maritza? Bueno. El punto es, chicos, ¿hasta qué punto, hasta qué límite, cuál es ese límite para entender esa libertad? Para yo determinar lo que yo quiera. ¿Sí? Primera cuestión. Cuando nosotros, o primer punto de nuestro discurso, cuando nosotros estamos hablando del contrato, del contenido contractual, nosotros debemos diferenciar tres aspectos que están determinados en el artículo 1501 del Código Civil. Alguien que por favor lo pueda leer, ¿sí? Y pues de esa manera vamos a ir decantando el contenido de la temática. ¿Sí? 1501 del Código Civil. ¿No? ¿Nadie lo tiene? No, 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 no. Entonces me tocó a mí. Entonces, espera un momentico. Más fácil aquí yo abrir una pestaña.
Código civil. Vamos a ver. Códice civil, civil. Pa, 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 ta, 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 ta. 1500. Bueno, dice el código. Dice 1501. Dice. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas sin las cuales o no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entienden pertenecerles sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. ¿Listo? ¿Listo? Ustedes en ese momento, cuando están frente al artículo 1501 del Código Civil, están casi que en presencia de una discusión, o sea, casi como que un escenario filosófico, una joda así por el estilo, ¿sí? Donde de ahí en la época de la escolástica uno se preguntaba, bueno, ¿y en dónde está el nombre de la rosa? ¿Sí? Que pues por cierto ese es el nombre de la rosa es una obra de Humberto Eco muy buena, que realmente pues tendríamos, o sea, vale la pena leer, ¿sí? El nombre de la rosa. El asunto es, bueno, así como, o sea, en la lógica aristotélica, ¿sí? Al ser humano o la categoría del ser estaba compuesta pues por la esencia, por la naturaleza y por el accidente, ¿sí? La esencia es lo que hace que el ser humano sea un ser humano, ¿sí? Lo natural del ser humano y pues bueno, el accidente, la categoría del accidente es lo que pues, o sea, le quitamos al ser humano, o sea, de esa condición y pues no deja de ser un ser humano, ¿sí? Lucas sin el título de abogado sigue siendo un ser humano. Pero Lucas no existiendo y no habiendo nacido de un vientre materno, pues sencillamente no es un ser humano, ¿sí? Por ejemplo. Y son discusiones filosóficas, realmente, esas son categorías que vienen de Grecia, que los romanos la tomaron en su momento, porque los romanos lo que hicieron fue, o sea, sí, seríamos un poquitico injustos si decimos que los romanos fueron unos plagiadores del pensamiento griego, porque de una u otra manera los romanos también tuvieron sus desarrollos, ¿sí? Entonces, esos desarrollos griegos y romanos fueron a su vez traídos, ¿sí? A la Edad Media por medio de la escolástica, ¿sí? Esas discusiones, ¿sí? Y cuando definimos el contrato, o cuando se define el contrato, en el medioevo se trae ese mismo criterio doctrinal filosófico, ¿sí? Que nace en Aristóteles, ¿sí? La esencia de la naturaleza y el accidente. ¿Listo? Y entonces decimos el elemento esencial, que pues de una u otra manera pues corresponde con la esencia en términos filosóficos, ¿sí? El elemento esencial es aquel o aquellos que a mí me permiten decir, venga, es que este contrato es este contrato porque tiene este elemento y, ajá, es lo que hay, ¿sí? Dice la norma, si no está ese elemento, pues o se degenera en otro contrato o sencillamente no hay contrato, ¿sí? El elemento esencial, entonces,
es lo que permite definir que ese contrato es ese contrato. Que ese contrato que por ejemplo, que la compraventa no se confunde con la permuta. ¿Sí? Que por ejemplo, la donación no, que el arrendamiento es arrendamiento y no un comodato. ¿Listo? Entonces, bajo esas condiciones, uy, ¿alguien entró? Bajo esas condiciones, nosotros tenemos que decir, bueno, están esos elementos esenciales. ¿Listo? Son los que permiten estructurar ese contrato. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuáles son los elementos esenciales del contrato? Bueno, el tipo, entonces, el tipo que se debe tener en consideración es, bueno, hay que mirar cómo el legislador define y desarrolla la figura negocial. ¿Listo? Por demás, hay que indicar que cuando estamos frente al elemento esencial del contrato, nosotros realmente no solamente definimos y singularizamos ese contrato, sino que también se hace un ejercicio de tipicidad. ¿Y la tipicidad qué es? Bueno, el legislador reconoce de que este contrato es este contrato y que tiene una finalidad determinada. Y es una finalidad que pues por demás es presunta para el caso en concreto. ¿Listo? Es decir, cuando yo por ejemplo veo en el Código Civil que existe la compraventa, listo, el legislador ahí dentro de la definición de 1849 me dice, compraventa es aquel contrato por medio del cual una parte se obliga a vender una cosa, a dar una cosa, y la otra parte se obliga a dar un precio. ¿Sí? De entrada, uno dirá, ¿cuáles serían los elementos esenciales del contrato? Bueno, precio y cosa. Esos dos elementos. ¿Listo? Y uno dice, listo. Sabemos que hay compraventa cuando hay un precio y hay una cosa. ¿Listo? Si falta el precio, nosotros no podemos hablar como tal no podemos hablar de una compraventa. ¿Se deformará en otro contrato? Sí. Por ejemplo, en una donación. Aunque realmente la donación no es un contrato. Por lo menos para mí, no es un contrato. ¿Sí? Quizá un negocio jurídico, pero no un contrato. Si falta la cosa, no podríamos ni siquiera decir, es una donación, porque ante la ausencia de cosa no hay ni venta siquiera. ¿Sí? No hay venta sin cosa, así simple. A no ser que uno esté vendiendo una cosa que pues espera que exista, como por ejemplo un apartamento sobre planos, que esa es una cosa totalmente diferente. ¿Listo? Ahora bien, cuando el legislador dice en el 1849 del Código Civil se define la compraventa y la desarrolla en los artículos subsiguientes, estamos diciendo, bueno, este contrato es importante y habitualmente este contrato cumple con una determinada función. ¿Sí? O sea, sirve para algo. Y ese sirve para algo significa, pues básicamente, en el caso en concreto dice, pues la compraventa como institución contractual, ¿sí? Como negocio jurídico, pues sirve para regular las relaciones donde hay un cambio de bienes, transferencia del derecho de dominio, ¿sí? Solamente que pues, listo, la transferencia en este caso va a ser onerosa, pero no es una relación de trueque, porque yo en este caso estoy pagando un equivalente pecuniario, ¿sí? El dinero, el precio, ¿sí? Pero a mí me están presumiendo de entrada que esa compraventa sirve para algo, y es para regular las relaciones jurídicas de cambio. ¿Listo? Ese es el ejercicio de tipicidad. ¿Sí?
Y ese ejercicio de tipicidad se da a partir de los elementos esenciales del contrato. Cuando digo la compraventa es precio y cosa, ¿para qué sirve? Ah, bueno, regular las relaciones de cambio, de transferencia de bienes, intercambio de bienes. ¿Listo? Pero ahí no se queda la cosa. Ahí no se queda la cosa. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo, chicos, el negocio jurídico, además de elementos esenciales, ¿sí? Hay unos elementos naturales. Y en el 1501 dice, los elementos naturales son aquellos que se entienden incorporados al contrato, ¿sí? Así las partes guarden silencio. ¿Listo? Y entonces hay que mirar, por ejemplo, de manera muy particular, muy específica, qué clase de elemento se configura en el caso en concreto, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, en el marco de una compraventa, nosotros tendríamos que decir, yo no necesito por qué estipular, ¿sí? Yo no necesito por qué estipular que en el contrato de compraventa que yo voy a salir a responderle, ¿sí? A Maritza por los vicios ocultos de carácter material o por los vicios de carácter jurídico, ¿sí? Yo no tengo por qué estipularlo, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, yo lo puedo estipular, sí. Yo lo puedo no estipularlo, también. Pero la respuesta es ¿por qué? Ah, bueno, porque la ley en este caso dice se entiende incorporados a esa clase de contratos. ¿Sí? O sea, es del corriente de ese contrato. ¿Sí? Es de lo normal de ese contrato. Y cuando nosotros estamos hablando acerca del elemento accidental, así como pues el elemento accidente, ¿sí? El elemento accidental del contrato hace referencia a esas estipulaciones que pues no son del giro ordinario de los negocios jurídicos en concreto. O sea, no hacen parte, o sea, no se entiende que no están incorporados como tal en la naturaleza y pues mucho menos son de la esencia. Y para entender de que esas estipulaciones aplican de manera específica en el contrato, ¿sí? En el contrato. Pues, ¿qué pasa? Sencillamente tiene que estar estipulado eso en el contrato. Si no está estipulado en el contrato, sencillamente decimos chao al amigo. ¿Listo? Un ejemplo de cláusula accidental puede ser, por ejemplo, una cláusula compromisoria, donde yo renuncio a ir a la justicia ordinaria para ir ante los árbitros. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué pasa donde yo, Lucas Grande Jiménez, no estipule esa cláusula, aun cuando yo diga, no, es que yo quiero ir ante los árbitros, ante los árbitros, ante los árbitros? Maestro, pues sencillamente, si no hay esa estipulación, yo no puedo ir ante los árbitros. ¿Sí? Así es simple. Porque esa cláusula es inexistente. Esas condiciones son inexistentes al contrato. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ya dijimos nosotros que los elementos que definen el contrato en cuanto contrato, en especial, son los elementos esenciales del contrato. ¿Listo? Y esos elementos son determinados por la ley, por lo menos en los denominados contratos típicos. ¿Listo? Que son aquellos contratos donde están previstos en la ley y en la norma jurídica. ¿Listo? En la norma jurídica. ¿Vale? Ahora bien, ocurre lo siguiente. Resulta que
si estamos hablando de la libertad del individuo para llegar y determinar libremente el contenido del negocio jurídico, pues una conclusión apenas evidente sería decir, bueno, sobre los elementos estructurales de ese contrato, el ser, el individuo, el sujeto de derecho, no puede llegar y determinar, por lo menos, que hay una compraventa sin precio o que haya una compraventa sin cosa, a no ser que uno esté pactando una venta de cosa futura. Pero si uno no está pactando una cosa futura, sino que sencillamente estamos pactando una venta, pero sin cosa, sencillamente, sí. O sea, en ese aspecto el individuo no tiene autonomía. Por lo menos cuando estamos hablando frente a contratos típicos. Porque cuando estamos hablando frente a contratos atípicos, es decir, aquellos contratos que no están regulados en la ley, pero que el individuo puede crear libre y espontáneamente, pues en esos casos, ahí sí ya ahí opera ese ámbito de autonomía. O sea, yo individuo puedo determinar, listo. En el caso, por ejemplo, de un contrato de vesting, estos son los elementos esenciales, este es el otro elemento esencial, una cosa, la otra, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando se dan los elementos, cuando se dan esos contratos cada vez más novedosos en el marco del mundo digital, en el marco de ese mundo cada vez más tecnológico, ¿sí? Pues nosotros tenemos que entender, listo, la existencia de estos riesgos, la existencia de estas características son las que nos permite identificar que esos son los elementos esenciales. Pero son en esos contextos atípicos, ¿sí? Donde nacen esas consecuencias. ¿Sí? Donde nacen esos efectos. Decimos, este contrato se identifica por esto. ¿Listo? Pero cuando estamos, por ejemplo, de un contrato, esos que están previstos en el Código Civil o en el Código de Comercio o que están regulados en la ley, yo sujeto no puedo llegar a decir, venga, me invento, por ejemplo, un arrendamiento sin bien. O sea, ¿qué arrendamiento es ese? Sencillamente no hay arrendamiento. ¿Listo? En cuanto a los elementos naturales, pues no es que sea como que tan trascendental llegar y decir, referirnos en algo sobre ese punto, porque al fin y al cabo pues la ley lo suple, ¿sí? Pero quizás sí pudiésemos afirmar que un elemento o dos elementos naturales inherentes a todos los contratos, sean típicos o atípicos, es lo concerniente a, en primer lugar, la condición resolutoria del 1546 del Código Civil. Por lo menos si se trata de un contrato bilateral. Porque si es un contrato unilateral no nos va a aplicar esa hipótesis. Pero al mismo tiempo, el principio de la buena fe se entiende inherente a toda clase de contrato. Típico o atípico, bilateral, unilateral, etc. ¿Listo? La buena fe, pudiésemos decir, es un elemento natural de todo contrato. ¿Listo? De todo contrato. ¿Listo? Pero las partes no necesariamente tienen que pactar la buena fe. Sencillamente la ley dice, venga papi, a este contrato le aplica esto. ¿Vale? Pero ya cuando estamos nosotros frente al tema de los elementos accidentales, allí en ese caso, sí nosotros debemos tener en consideración, ojo, sí debemos tener consideración de que el particular allí puede estipular lo que se le cante en su infinita creatividad, para no decir otra clase de cosas. ¿Ok? El particular puede crear, por ejemplo, una compraventa con pacto de retroventa. Y ustedes nunca habrán escuchado una compraventa con pacto de retroventa, pero sí ustedes han escuchado, por ejemplo, de cuando la mamá va y empeña las joyas de matrimonio y las lleva ya al monte de Piedad. ¿Sí? A la compraventa.
que realmente eso es una compraventa con pacto de retroventa. Y el pacto de retroventa es un elemento accidental, donde si no está estipulado, pues suerte al amigo. O sea, si yo le vendo, por ejemplo, al empeñador, ¿sí? Supuestamente para que me den plata, si yo le vendo esa vaina, pues sencillamente, si no hay ese pacto, pues el empeñador se queda con eso, punto. ¿Listo? O un pacto de reserva de dominio, cuando estamos hablando de una compraventa. ¿Vale? Es en los elementos esenciales, en consecuencia, en los elementos esenciales donde no hay ámbito autonómico de los particulares para disponer libremente de estos elementos esenciales, son los que determinan el contrato, por lo menos en los contratos típicos. Y en los contratos atípicos, pues sí va a haber como tal esa posibilidad del individuo de llegar y determinar libremente esos elementos. ¿Listo? Los elementos naturales, no, las partes, o sea, de nada sirve que haya una estipulación o no, porque se entienden incorporados a ese contrato, una vez determinados cuáles son sus elementos esenciales, ¿sí? Pero el particular sí tiene autonomía negocial en lo que corresponde a los elementos accidentales del contrato. ¿Listo, señores? Ese es el primer punto. ¿Listo? Segundo punto. Se dice que el individuo puede en cualquier momento determinar libremente el contrato. ¿Sí? Pero hay veces donde no, eso no, o sea, eso no tiene como que no es tan del todo cierto, sobre todo en la hipótesis del denominado contrato forzado. Ojo con eso, ¿no? Espero que estén anotando. El denominado contrato forzado. Porque en el contrato forzado nosotros estamos en esa hipótesis donde o por la ley o por un acto autonómico los particulares están obligados a adherirse a unas determinadas condiciones, ¿sí? Que están previstas por o en virtud de un interés, bien sea o superior o un interés jurídicamente relevante para el caso concreto. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos mirando ejemplos de contrato forzado, por lo menos acá en Bucaramanga lo ideal es, listo, usted se sube al Transmilenio, al Metrolínea, sistema ese tan inoperante, acá en Bucaramanga. Ustedes no pueden negociar el término de cuánto cuesta el pasaje del transporte público urbano. ¿O sí? Si lo llevan en hinches es otro cuento. ¿Sí? Pero las condiciones, o sea, usted no puede negociar el precio, porque sencillamente ¿quién fija ese término? El Estado. En este caso, el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Listo, señores? Cuando ustedes, por ejemplo, y ahorita que ese es un tema bastante curioso, ¿sí? Un sistema bastante curioso. O bueno, curioso no. Es una situación donde pues tenemos que preocuparnos, ¿sí? Y es, bueno, los que manejan moto. Yo no sé quiénes de ustedes manejan moto, ¿sí? Pero los que manejan moto tienen que pagar todos los años algo que se está volviendo, que está a punto de volverse un dolor de cabeza. Y es el SOAT, ¿sí? ¿Quién fija las condiciones del SOAT? ¿Quién fija el precio del SOAT? Los particulares pueden determinar, venga, es que el SOAT que no cueste 500, 700, sino que cueste 250. ¿Lo pueden hacer los particulares? La respuesta es no.
¿Sí? ¿Quién fija esas condiciones? El Estado. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿realmente la gente va a estar dispuesta a pagar supuestamente un sueldo a 1.800.000? Hay que mirar. Por ejemplo, si nosotros estamos mirando en materia de salud pública, ¿qué cuánto cuesta, por ejemplo, las pastillas para planificar? ¿Mm? ¿Qué cuánto cuesta una vacuna? ¿Sí? Entonces, en esos casos, había digamos, había libertad de oferta y demanda, sí, pues, o sea, yo produje como tal una determinada vacuna, entonces yo necesito explotarla y pues la cobro cara porque, o sea, yo de ahí con eso pues, estoy recompensando mi esfuerzo, ¿sí? De llegar y pues me maté, me maté investigando, le metí plata a esas investigaciones y pues, pucha, y entonces la cobro cara porque, ajá, pero también está de por medio del derecho, el derecho público, ¿sí? O sea, el derecho, ese derecho de la sociedad a beneficiarse de esa vacuna. En el caso de las mujeres, ¿sí? No, que la Postinor, que una vaina la otra, ¿sí? La Potsday, que cuesta 30.000 pesos, 50.000 pesos, ¿sí? No, los derechos reproductivos de la mujer, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues sencillamente lo que hace es fijar precio. Y dice, mire, la Post Day, el Postinor no puede costar más de tanto. La vacuna no puede costar más de tanto. Punto. Cuando se vende al público, no puede venderse. O sea, hay una fijación como tal de precios. No, el particular como tal no puede negociar. Ay, venga, por favor, véndame la más cara o más barata. Sí. Bueno, aunque realmente no creo que haya alguien que quiera que le vendan más caro. ¿Sí? Siempre aquí en Colombia se va a buscar es alguien que le venda más barato. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Pero eso es en cuanto al contrato forzado cuando tiene origen en la ley, por lo menos digámoslo como que en la ley, ¿sí? O sea, es el Estado en sentido amplio, pues llega y le dice, no, venga, o sea, estas son las condiciones para el contrato y punto. Es lo que hay. Pero cuando ustedes miran el contrato forzado que tiene origen en el acto autonómico, nosotros ahí en ese caso estamos haciendo referencia a esos compromisos preliminares que los particulares en el tiempo han asumido, ¿sí? Con carácter vinculante entre las partes. De tal suerte que, pues, digamos con que en aras de esa coherencia negocial, no pueden modificar esos términos, porque ya han sido sentados de manera preliminar y resultan siendo obligatorios. Y acá es cuando yo hablo, por ejemplo, de los contratos de promesa. Los contratos de promesa. Promesa de compraventa, promesa de sociedad, una cosa. Yo en una promesa de compraventa yo no puedo decir, venga, o sea, aquí estoy por una cosa y cuando vaya a acelerar la compraventa, no, los términos cambiar una cosa a la otra, no, suerte. Los términos del contrato prometido deben ser los mismos que los previstos en el contrato de promesa. Que si yo estoy vendiéndole a usted la casa de la avenida Siempre Viva 742, yo no puedo estarle vendiendo la avenida, el inmueble ubicado en el Downing Street número 10. ¿Sí? Yo no puedo estar cambiando esas condiciones. ¿Por qué? Porque en el tiempo yo me comprometí a eso. Ah, no, que el precio es muy caro. Maestro, usted se obligó en el tiempo, en la promesa de compraventa, a que el precio eran 500.000 millones de pesos, por ejemplo. Si le pareció muy caro, ¿por qué no habló en su momento, al momento de prometer el término del contrato? ¿Mm? ¿Listo, chicos?
Entonces miren cómo el concepto del contenido del contrato tiene ese matiz en cuanto al contrato forzado. Y contrato forzado en el sentido de que, bueno, o la ley dice no pueden negociar de esa manera, solamente ustedes pueden hacer eso, esto, eso, otro, ¿sí? O que en cuanto al contenido, las partes en el marco de sus libertades se hayan obligado libre y espontáneamente en el marco, por ejemplo, de una promesa o de un negocio preparatorio, ¿sí? A celebrar esa clase de contratos. ¿Listo? Se obliga a eso. Tercer punto, el de nuestra disertación o de nuestra exposición. Tercer punto. El negocio jurídico, en cuanto a su contenido y específicamente a esa libertad de disposición, puede comportar que en verdad los individuos se comporten de manera paritaria o que en sentido contrario y más generalizado en nuestros tiempos, ¿sí? Estamos en el marco de un determinado contrato por adhesión o un negocio predispuesto. ¿Listo? Cuando nosotros estábamos en el negocio jurídico, en la Revolución Francesa y en el tiempo en que, por ejemplo, se promulgó el Código Civil colombiano, nosotros estamos hablando básicamente de una concepción liberal, ¿sí? Fundada sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad. La liberté, la fraternité, la égalité. ¿Mm? Pero entre esos tres parámetros significaba, bueno, o sea, yo cuando me siento a negociar con Johan Picón, o sea, yo lo veo como mi par y tiene igual poder decisorio, ¿sí? Para determinar los parámetros de ese contrato. Pero cuando estamos nosotros hablando acerca de un contrato por adhesión, que en el tiempo es posterior al fenómeno del contrato paritario y es posterior porque tiene nacimiento en la revolución industrial, ¿sí? A raíz de los procesos de mecanización, de producción de bienes, de servicios, donde pues el empresario requería la mayor uniformidad posible en cuanto a los términos que pues los términos de prestación de bienes, de servicios, ¿sí? Transferencia de bienes, que pues implicaran un costo cero o un menor costo en comparación de, bueno, a la compañera Maritza de esa manera, a Brian de esta otra manera, a Chanaga de esa otra manera, a Johan de esa otra manera, a Valentina de otra manera. ¿Mm? Porque esas diferencias para mí como empresario me pueden significar un mayor desequilibrio, o sea, supondría gestionar el riesgo de una manera diferente. Y pues de palabras más, palabras menos, yo me vuelvo un 8. ¿Listo? Y entonces en ese sentido, el empresario se vuelve parte fuerte porque es empresario. Tiene plata. Y el que tiene plata, marranea. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿dudas es el momento? Brian, ¿tiene dudas? Profesor, entonces, en el contrato forzado quiere decir que no hay autonomía privada. En el contrato forzado se ve límite, o sea, ¿hay autonomía privada? Sí hay autonomía privada, porque, o sea, yo voy y celebro el contrato.
que pasa es que yo me comprometí de manera preliminar, por ejemplo, en caso de una promesa, yo me comprometí de manera preliminar a un contrato, pues no para hoy, pero sí para después, ¿sí? Autonomía privada sí la hay, que pasa es que yo tengo que, o sea, yo soy esclavo de que más adelante pues yo tengo que cerrar ese contrato. Y pues por otro lado, hay sí autonomía privada, lo que, cuando por ejemplo estamos en un caso frente a un contrato forzado por obra y gracia de la ley, donde pues por ejemplo, bueno, yo puedo subirme en Ixabelar, como yo puedo sencillamente no montarme en el bus de Ixabelar, ¿sí? Yo puedo coger un taxi, como no puedo coger un taxi, yo escojo, ¿sí? El asunto es que si yo escojo, yo no puedo llegar y decir, venga, señor Estado, no me cobre el pasaje a 2.700, sino a 1.000 pesos, porque eso no va a pasar. ¿Listo? O sea, sí hay autonomía, solamente que cuando estamos frente al objeto del contrato, ¿sí? O sea, yo no, perdón, al contenido del contrato, ese contenido no se puede disponer libremente. ¿Listo, Brian? Listo, entonces se puede decir que sí hay autonomía privada, pero se ve limitada, ¿sí? Exactamente, se ve limitado. ¿Listo? Ahora bien, retornando, en el contrato por adhesión o en el o también denominado negocio predispuesto, generalmente nosotros estamos en presencia de una parte débil y una parte fuerte. Y no es precisamente una parte fuerte porque haya tomado emulsión de Scott, que sano y fuerte crecerás. No. Es justamente porque tiene una situación de carácter político, moral, etcétera, o económico principalmente, que lo hace tener una preponderancia en el contrato y que lo hace y que le hace permitir ostentar ostentar un poder y una influencia en la determinación del contenido de ese contrato. ¿Listo? Y la parte débil, pues como es débil, y no precisamente porque no ha tomado emulsión de Scott, ni tampoco porque sea justamente Paco el Flaco que le hizo falta tomar avena alpina todos los días, no, sino porque pues, o sea, no tiene esa situación de preponderancia, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Sencillamente lo que tiene que hacer es adherirse a los términos que fije la parte que ostenta el poderío en el marco de la relación negocial, la parte estipulante. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, miren esas realidades. Estamos frente a un negocio, por un lado, paritario, que en su momento era la regla general, pero que pues con el paso del tiempo ya no es regla general, sino que viene siendo prácticamente como que las condiciones muy particulares, muy específicas para grandes operaciones. ¿Sí? Es decir, que el negocio paritario es de grandes ligas. ¿Sí? Y quizá el negocio paritario más cercano es el contrato que suscribió Christian Grey con Anastasia Steele, ¿sí? En 50 sombras de Grey. Es quizá como que lo más negociado, lo más paritario, ¿sí? Pero el resto no, porque la realidad muestra es que, o sea, los contratos cada vez implican, bueno, ustedes van, o sea, solamente ustedes compren Netflix. ¿Ustedes tienen la posibilidad de llegar y negociar las condiciones de contrato con Netflix? La respuesta es no. Ustedes pueden llegar y negociar las condiciones de los contratos por ejemplo, con la Universidad Industrial de Santander. No. Para la prestación del servicio de educación, no puedo. Adhieras al reglamento, papi. ¿Mm? Que usted quiera llegar y tratar de negociar los términos o el contenido. ¿Mm?
Por ejemplo, con Efecti. Va y busque otro, punto. ¿Sí me hago entender, chicos? La parte fuerte es la que ostenta la posibilidad o la posición de imponer el término del contrato, ¿sí? De imponer el contenido del contrato, ¿sí? ¿Listo, chicos? Hasta el momento, ¿hay dudas con lo que estoy tratando de explicarles o tratando de expresarles? ¿No? Maritza, Andrea, Brian, ¿no? Listo. Qué groseñito, qué pena. Ahora bien, la gente en la actualidad, uno dice, no, es que esos son desgraciados, esos son unos hijos de no sé qué, etcétera, ¿sí? Que imponen su parte fuerte, entonces como que sale ese discurso un poquitico mamerto, ¿sí? De proletarios del mundo unidos, ¿sí? De que no, de la igualdad, de que las partes, no, o sea, que el empresario abusa, etcétera, etcétera, que marque sus contratos. Chicos, el problema no es como tal, el problema no es el contrato. ¿Sí? Que la persona ostente una posición de poder en el marco del contrato, eso no es malo. ¿Sí? Si ostenta la posición de poder es porque la persona es virtuosa en términos económicos. ¿Y por qué es virtuosa? Porque supo cómo hacer riqueza y multiplicarla y así ostentar una situación de poder para llegar y ajá, ¿sí? Eso no es malo, ¿sí? Antes uno debiera mirar cómo carajos también uno puede llegar y mirar lo que en lo posible, cómo también tratar de hacer riqueza y de multiplicarla, ¿sí? El problema es que, y ahí viene el punto, ¿sí? El problema es cuando en el escenario de los denominados contratos de adhesión, ¿sí? La parte que ostenta la posición más fuerte, que es la que se materializa por la capacidad para imponer los términos o dictar los términos del contrato, a través de unos términos y condiciones, a través de unas condiciones generales contractuales, ¿sí? En esos casos, ¿qué ocurre? Suele que el empresario abusa de su posición negocial. Abusa de su posición negocial. No es malo el contrato por adhesión. O sea, eso es un pajazo mental el que diga, no, es que eso es malo, eso es satánico y... ¿sí? No, lo que es malo es el abuso que se da en el marco de esos contratos. Porque también puede ser un abuso que se da en el marco de un contrato paritario. ¿Listo? Es el abuso. Y en ese sentido, chicos, en ese sentido, se tiene que hablar, cuarto punto de nuestra disertación, cuarto punto, y es que en el marco de las condiciones contractuales predispuestas, cuando se evidencia abuso del derecho o cuando se evidencia abuso en las cláusulas, estamos entonces hablando acerca de las denominadas cláusulas abusivas, nosotros no estamos sino frente a situaciones donde contrariando la buena fe, ¿sí? Contrariando la buena fe, la parte estipulante sienta una previsión contractual por medio de la cual
esa persona, esa persona tiene una mayor posibilidad de, de hacerse más fuerte, ¿sí? De, de tener una mayor ganancia patrimonial, ¿sí? Pero una mayor ganancia no razonable, sino exacerbada, exagerada, desproporcionada, ¿sí? En comparación, ojo, en comparación con el exiguo beneficio que obtiene la contraparte, que es decir, la parte débil del contrato. La parte débil del contrato sencillamente lo que hace es verse perjudicado por esas condiciones quizás leoninas en el contrato. ¿Sí? Las partes pueden llegar a decir, pucha, es que ese precio es exacerbado, que el precio es exagerado, ustedes son unos abusivos, ustedes son unos rateros, unos ladrones, maracunata, maracunata ma, guaricha, culera, baracunata, baracunata, ¿sí? Pero en sí mismo como tal, el precio no necesariamente tiene que ser abusivo, pues porque obedece justamente como a, bueno, la retribución por todo un proceso logístico para sacar un bien o sacar un servicio al mercado. El abuso del derecho se da es cuando se contraría esa buena fe entonces. Y con ocasión de esa contravía a ese principio, la parte fuerte gana más. Y una vaina absurda, asquerosa, así, en comparación con el beneficio exiguo o la pérdida que tiene la contraparte. ¿Mm? Y cuando nosotros estamos en ese escenario tenemos que hacer una claridad. El contrato de adhesión es un contrato donde puede ser un contrato o puede comportar un contrato de consumidor. O sea, en el marco del mundo del contrato de adhesión hay un submundo o hay una subcategoría o hay una categoría llamada contratos de consumidor. Y es sí, claro, o sea, ese sigue siendo como tal un contrato de adhesión, solamente que es singularizado porque uno de los sujetos negociales, ¿sí?, es consumidor conforme a los parámetros previstos por el ordenamiento jurídico. En este caso, por lo que dice la ley 1480 de 2011. Consumidores, ¿sí? Y aún así habría que mirar la normatividad sectorial, porque si estamos nosotros, por ejemplo, frente a un contrato bancario, entonces me hace a mí consumidor bancario, entonces yo tendría que mirar, bueno, realmente yo soy consumidor, tendría que mirar la definición, si la hay, de la ley 1328 de 2009. Si estamos en el escenario de un escenario de consumo de servicios, de los servicios básicos, ¿sí?, agua, luz, teléfono, gas, etcétera, ¿sí?, yo creería entonces que, pues también listos, ellos también son consumidores, pero habría que revisar lo que dice la ley 142 de 1994. ¿Listo? ¿Por qué les enuncio estas normas? Porque en cada sector de la economía, si hay disposiciones de consumo, ¿sí?, ojo, se dice que cuando hay cláusulas abusivas, reciben el tratamiento que pues la ley en este caso pues establece para cada sector. Y si hay una relación de consumo pero que no está sujeta a una situación de sector, ¿sí?, que no está sectorizada, pues se aplican las disposiciones de la ley 1480 de 2011. Dependiendo del ordenamiento, cuando la cláusula es abusiva, se sanciona por medio de la nulidad absoluta,
o por medio de la ineficacia del pleno derecho. ¿Listo? Que son sanciones que pues en su momento vamos a estar mirando en la unidad número 2. ¿Listo, chicos? Pero ¿qué pasa cuando la relación no es de consumidor, pero aún así es una relación de adhesión? Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es aplicar el criterio de interpretación previsto en el artículo 1625, numeral segundo del Código Civil. Y ese artículo específicamente hace referencia a la interpretatio contra proferentem, o, en otras palabras, la interpretación en contra del estipulante. Y es una regla de interpretación que consiste donde si la cláusula resulta siendo ambigua y no fue debidamente informada, pero esa cláusula que es ambigua y que no fue informada ha sido originada de la imposición de una de las partes, en ese caso lo que dice la norma es, en ese caso, esa interpretación se entenderá en contra de la parte que la impuso, en contra del estipulante. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Dudas hasta el momento? Brian, ¿dudas? No, profesor. ¿Todo está claro, seguro o hay que reforzar? Pues sí sería chévere lo último en cuanto a en una relación de adhesión. Bueno, ¿en qué parte específicamente, compañero? Cuando exponía el artículo 1625, no Bueno, entendí muy bien. listo. Bueno, ustedes saben que, o sea, cuando estamos en una relación, por ejemplo, Viva Air, consumidor, eh, Éxito, consumidor, Bancolombia, consumidor, ¿sí? Espera. Perdón. Cuando estamos en esos contextos, se aplican las disposiciones del derecho de consumidor, ¿sí? Que pues traen unas reglas frente a esas cláusulas. ¿Listo? Entonces, si la cláusula, si la cláusula es abusiva y es de aquellas que están previstas en la ley, entonces se sanciona conforme a lo que dicen esas normas. Entonces, en unos casos dirán, no, es que es una nulidad absoluta, y en otro caso es la ineficacia del pleno derecho. Pero supongamos que se trate de un contrato de esos donde las partes, ¿sí? O sea, ninguna de las partes es consumidor ni empresario, productor, sí, bajo los parámetros de la ley 1480. ¿Listo? Pero sí que se trata, por ejemplo, de una situación donde, bueno, yo soy la parte débil del contrato. Perdón, la parte fuerte del contrato. ¿Sí? Pero entonces tengo asimismo a mi contraparte, que es la parte débil. Digamos, por ejemplo, en el caso del contrato de servicios profesionales jurídicos, ¿sí? Pero entre persona natural, común y corriente, ¿sí? Tengo mucho sueño, qué pena, chicos. En ese caso, ¿qué decimos? Si yo, Lucas Grande Jiménez, impongo o redacto una cláusula que no resulte clara, ojo, que no resulte clara, no resulte inteligible, y además de eso, engendra confusión, ¿sí? Y además de eso, soy yo el que la impuse en el contrato y mi cliente a mí de ninguna manera me dijo, venga doctor, por favor, no, sino que yo la impuse, hace parte de mis condiciones, etcétera, es una galimatías. Lo que dice el código es que la estipulación, esa estipulación, en 1625 numeral segundo, esa estipulación no se interpreta a favor de la contraparte, sino en contra mía, en contra de lo que yo, Lucas Grande Jiménez, he pretendido, ¿sí? Es decir, se va a vislumbrar como
como una especie de dolo, ¿sí? En mi contraparte. En mí, para con mi contraparte. ¿Y qué efectos tiene como tal qué efectos como tal tiene esa interpretación en contra mía? Que si llegado caso esa interpretación conduce a vislumbrar, ¿sí? Que ese negocio jurídico, que esa estipulación es o sea, es una situación que origina una inequidad en el contrato, pues se puede eliminar como tal del ordenamiento contractual esa estipulación o sencillamente machaco todo el contrato dependiendo de él, ¿sí? A título de nulidad. ¿Listo? ¿Listo, compañero Ryan? Listo, perfecto. ¿Listo? En ese escenario del contrato por adhesión y el contrato paritario, nosotros también encontramos en consecuencia una limitación a esa libertad para poder determinar libremente el contenido. ¿Por qué? Porque en el contrato paritario, listo, las partes se sientan libre y espontáneamente a negociar los términos de ese contrato, ¿vale? Pero cuando estamos en un escenario de un contrato por adhesión, sea un contrato por adhesión a secas o un denominado contrato de consumidor, lo que allí ocurre, lo que allí ocurre es que yo, que soy la parte débil, no tengo capacidad para negociar las condiciones en que se me va a prestar el servicio o en que se me va a hacer la entrega de ese bien. No puedo negociarlas, ¿sí? No puedo negociarlas. ¿Quién impone esas condiciones? La parte fuerte, que es mi contraparte. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Dudas hasta el momento? Los noto muy callados, compañeros. ¿Listo? De esta manera, chicos, entonces vemos cómo es que el contenido del contrato sí hace referencia a esas estipulaciones del contrato que pues me permiten entender cómo y en qué medida es que hubo cumplimiento o no. ¿Mm? Pero hay situaciones donde encuentran su limitante. Contrato forzado, ¿sí? Cuando estamos justamente hablando del contrato por adhesión en contraste con el contrato paritario o el contrato negociado. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Dudas hasta el momento? Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar hasta acá, pero entonces anuncios parroquiales. En 15 días o a partir de este momento no vamos a ver más la unidad número 1, sino que vamos a ya arrancar la unidad número 2, concerniente allá a propiamente las ineficacias del contrato. ¿Listo? ¿Listo, chicos? O sea, vamos a iniciar tema nuevo. Segundo, en 15 días, o sea, la siguiente clase, dependiente de si en 15 días o en 8 días, sí, yo creo, vamos a tener evaluación de la materia. Y va a ser un caso, uy, joder madre, se fue Johan y cuando justamente dije parcial, se fue. Pero bueno, para nada. Hacemos eso, evaluamos como tal todo lo que tiene que ver con la materia a través de un caso que se va a sustentar oralmente acá en clase y donde todo el mundo debe contar con cámara prendida. O sea, no va a haber excepción. O sea, persona que entra al parcial sin cámara prendida no presenta el parcial. Y la persona que pues, o sea, apague la cámara dentro de 3 oportunidades, bueno, o sea, si, o sea, 2 llamadas de atención y no ha encendido la cámara, tiene 0, porque justamente hace referencia a una situación pues que no, sí, o sea,
no es coherente en el marco de la situación. ¿Listo, chicos? Vamos a mirar todo lo que hemos visto hasta el momento y lo vamos a aplicar en un caso en concreto donde ustedes les pongo el caso como tal en específico. No, los casos se los doy o el caso se lo doy es el día del parcial. ¿Listo, Andrea? ¿Listo? Entonces, llegan ustedes a ese día y entonces nos sentamos a discutir todos el caso y yo los voy evaluando y de esa manera ustedes tienen su nota correspondiente. ¿Listo, chicos? Pero todo el mundo con cámara encendida. Persona que no prenda la cámara encendida, que no tenga cámara encendida, tiene 0. ¿Listo, chicos? Profesor, desde el consentimiento, ¿Cómo? desde el consentimiento, No, no, uy, desde, o sea, todo. todo lo que hemos visto. Ah, bueno, O sea, listo. desde el primer día. O sea, todo. O sea, principios y la estructura del contrato. Y la estructura del contrato son sujetos, objetos, consentimiento y lo de hoy. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Los que tengan problemas con la cámara vayan gestionando eso con suficiente calma, con suficiente tiempo. Los que tengan problemas con el equipo, con el audio, por favor, vaya gestionando lo concerniente para que no se vean cogidos en el día de la sustentación. ¿Listo, chicos? O sea, ya en ese momento ustedes están informados, tienen una carga, tienen un deber como tal y entonces hay que agotar. ¿Listo, señores? Principios y qué fue lo otro, y estructura del contrato. Y cuando hablamos de estructura del contrato son sujetos, objeto, consentimiento y contenido. Y contenido que es lo otro. ¿Listo? En 15 días es el parcial. Bueno, habría que mirar cuándo es la próxima clase. Si la próxima clase es en 15 días hacemos el parcial. ¿Listo? Y si no, si es en 8 días, si es en 8 días, la hacemos en 8 días. ¿Listo, chicos? O sea, todo es para que nos rinda el tiempo. Igual, no los voy a, no los, o sea, ustedes son un grupo de chicos bastante pilosos. No creo que haya mayores traumatismos con ustedes. ¿Listo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, señores, son las 9:40 de la noche. Damos por terminada la sesión. Les agradezco a cada uno de ustedes y les pido que pues ustedes vayan preparando la evaluación con suficiente tiempo, me vayan preguntando y pues para eso estamos, para ayudarnos, me preguntan y seguimos siendo amigos y tomemos un tinto con café Águila Roja. ¿Listo, chicos? Buen día para todos o buena noche para todos.